Taller de educación con el docente y director del centro Joaquín Carrión, Toni García Arias, para hablar hoy del acoso escolar, un fenómeno cada vez más estudiado, quizá más controlado hasta cierto punto, pero sobre el que conviene hablar para seguir minimizándolo, porque es algo grave, ¿no? Es algo grave, hombre. El acoso escolar es uno de los problemas más preocupantes hoy en día, uno de los más preocupantes hoy en día en educación, tanto para padres como para los centros educativos. Porque hay personas que dicen, lo del acoso, pues siempre al que estaba un poco gordito le decían gordo, al que era tal le decían tal, o el que era cual. Digo, y no hay que ser tan blando, hay que hacerse el duro y tal. Pero estamos hablando de otra cosa, ¿no? Porque ¿qué es exactamente, a qué llamamos acoso escolar? Acoso escolar. Pues mira, te lo voy a poner en una infografía para que podamos verlo, una definición del acoso escolar. Dice, el acoso escolar es cualquier forma de maltrato psicológico, verbal o físico. Esto es importante, puede ser psicológico, verbal o físico, no solo el físico, que a veces nos quedamos ahí. Producido entre estudiantes de forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado, tanto en espacios físicos como en el aula o el patio, como a través de las redes sociales, que hoy en día se ha ampliado a esa zona. Claro. Porque antes no la había, como dices tú, en aquella época no la había, pero hoy en día sí. Pero fíjate que esto sí que es importante, que es uno de los aspectos que a veces nos olvidamos, ¿no? Las condiciones que deben darse para que se considere acoso tiene que ser que haya indefensión, es decir, que la persona acosada tenga una mayor vulnerabilidad y que tenga mayor debilidad. Tiene que haber una repetición, es decir, se tiene que darse varias veces. Hay veces que te vienen padres al centro educativo diciendo, es que acosan a mi hijo por un tema puntual, sí, en un caso puntual. No es. Frecuencia. Y esto es importante, tiene que darse a lo largo del tiempo, ¿vale? La diferencia entre repetición y frecuencia. Repetición puede ser que hoy y mañana dos alumnos estén enfrentados y se hayan, digamos, uno acose al otro, entre comillas, pero si eso no tiene frecuencia en el tiempo, si no se da a lo largo de X meses, no existe como tal un acoso, sino que es un problema puntual, ¿no?, de agresión. Y por último tiene que haber la intencionalidad de hacer daño a la otra persona. Estos cuatro aspectos tienen que darse para que se pueda considerar acoso. ¿Y cómo están los números respecto al acoso escolar en España? Aquí te voy a mostrar algunos de los datos del acoso actual. En principio hemos mejorado, porque se ha bajado la percepción que había de lo que es acoso escolar, se ha cambiado del 50% a un tercio. Al 33%. Al 33%, que está bastante bien. No está mal. Luego, un 70% cree que es mejor enfrentarse al acosador, mientras que un 30% considera que es mejor contárselo a un profesor. Esta es una parte importante que luego ahondaremos en él. El 40% de los acosadores son inseguros, con complejos y baja autoestima, y solo el 16% es por chulería. Y lo mejor que pueden hacer los padres es escuchar en un 60% e involucrar en valores, inculcar valores a sus hijos un 35%. Sobre estos datos, esta parte de aquí es curiosa. Fíjate que muchas veces cuando hay un caso de acoso escolar, el último que se entera al final muchas veces es el docente, porque los alumnos tienen a veces la sensación de que el centro educativo no los puede defender. Y esto es un aspecto que sí que deberíamos de mejorar. Y otro dato que es curioso es este de aquí, que a mucha gente, estoy seguro que en casa le estará llamando la atención, que dice que el 40% de los acosadores son inseguros, con complejos y baja autoestima. Yo no estoy del todo convencido que esto sea cierto, porque todas las experiencias que yo tengo en casos de acoso escolar, lo cierto es que son alumnos agresivos, de familias a veces desestructuradas, de familias que ya de por sí también son violentas y complejas en el ámbito educativo y en el centro educativo. Y yo, la mayoría de los que conozco son ya alumnos que no tienen ni normas, ni tienen, digamos, una serie de valores. Sí, que tienen una mala cultura familiar. Sí, digamos, correcto, ¿no? correcto. No tanto niños inseguros, sino más bien todo lo contrario. Sí. Y vamos a ver, el 70% cree que lo mejor es enfrentarse al acosador. ¿Es mejor enfrentarse al acosador o no? No, en realidad cuando nosotros vivimos en un estado donde se nos debe defender, donde hay unos derechos, lo normal es que tú puedas acudir a aquel que te tiene que solucionar el problema. Y en este caso los que tenemos que solucionar el problema y el conflicto somos los centros educativos. Por eso que es una mala percepción que los niños crean que lo mejor es defenderte tú, no. Seguimos todavía con esa época de que somos chivatos, de que no te puedes chivar, y toda esa cultura tenemos que empezar a eliminarla, porque en realidad tú no tienes que enfrentarte a nadie para solucionar un problema. Ya habrá alguien
del Estado que te tiene que defender. Claro, la policía, por ejemplo, policía, en la calle, ¿no? Y aquí y dentro, nosotros, pues, los profesores, claro, en el centro la educativo. autoridad, ¿no? Efectivamente. El representante de la autoridad. Correcto. Porque hay gente que piensa, dice, bueno, pues es que en la vida luego se van a tener que enfrentar a un montón de problemas, pues ya que empiecen desde pequeños a defenderse. Sí, siempre hemos permitido mucho, demasiado, esa pequeña violencia de baja intensidad. Siempre se ha permitido mucho en los centros la violencia esta, que bueno, tampoco es tan importante, un capotazo, un empujón, el que te pongan un mote, y todo eso hay que eliminarlo, porque uno en un centro educativo tiene que ser libre y tiene que ir absolutamente feliz. Claro, y además un centro educativo tiene que ser ejemplar. Es educar para ser mejores, no educar para ser peores. Efectivamente. ¿No? Y en ese caso yo sí que diría que todos los centros educativos tenemos que luchar contra eso, porque todos los alumnos tienen derecho a ir tranquilos, felices y contentos a un centro educativo. Y esa violencia, esa agresividad de baja intensidad debemos de erradicarla, porque es el inicio de todo lo que luego ya va a mayores, como los casos de acoso ya serios. ¿Y cuáles son los síntomas que presentan los niños acosados y los niños acosadores, por ejemplo, que puedan ser de alguna manera observados por los padres, ¿no? Para poner nuestro granito de arena? Muy bien. Mira, en este caso lo que siempre se suele ver de primeras es un cambio en el humor del niño o del menor. Eso es lo primero que nos llama la atención y que da ya una señal de que se está produciendo algo. No sabemos qué, pero se está produciendo algo. Cuando además son pequeños, empiezan a poner excusas para ir al colegio, que les duele la barriga, que les duele la cabeza, que se encuentran mal. A veces tenemos que llamarlos en mitad de las clases, hay que llamar a sus padres porque no se encuentran bien. Y esos son ya detonantes de que algo está sucediendo en el centro educativo para que el niño no quiera acudir. Entonces, cuando nosotros como padres o como profesores detectemos que se están dando esas ciertas señales de que el niño ha cambiado el carácter, se vuelve más huraño, quizás se vuelve más introvertido, incluso a veces agresivo cuando los padres quieren ser cariñosos como forma de rechazo al mundo, cuando empiezan a suceder estas cosas y nuestro hijo o nuestro alumno no ha sido así, es un detonante de que puede estar siendo acosado. ¿Y qué le debemos decir al crío? Lo primero que tienes que decirle primero que tienes que hacer es darle mucha seguridad y mucha confianza. Además, si encima te lo ha contado, tienes que valorar esa valentía que ha tenido para contártelo a ti, ya seas un padre o ya seas un profesor. Lo primero es esa protección, ese arropamiento, porque fíjate que un niño acosado, lo primero que se rompe en él es la confianza. Y su autoimagen se destruye con muchísima facilidad. Entonces, a partir de ahí empieza un proceso de inseguridad que nosotros tenemos que curar rápidamente. Por eso lo primero es darle toda la confianza, decirle que ha hecho muy bien y que nosotros estamos muy orgullosos de que se comporten así. Porque ellos a veces tienen la sensación de que son unos chivatos. Y eso hay que eliminarlo de raíz. Porque ellos tienen derecho a decirte eso porque están protegiendo efectivamente sus derechos, ¿no? Claro. ¿Y qué pasa con los acosadores? Quiero decir, ¿qué le decimos a los acosadores? Bien, en cuanto a los acosadores, hay una parte que es importante. Cuando tenemos un alumno que es acosador o tenemos un entorno donde se ha producido un acoso, tenemos que adoptar dos medidas. Por un lado, las medidas de sanción y por otro lado, las medidas de prevención. Está claro que cuando alguien ha acosado a otro menor, está claro que tiene que haber un carácter punitivo y que la escuela tiene que, pues lógicamente, sancionarlo de alguna manera. Explicar por qué, ¿no? Que lo entienda y que en cierto modo lo pague. Efectivamente. Es decir, no debes hacer esto, lo has hecho y está mal. Correcto. Lo tienes que penar. Correcto, es que es así. Es una falta muy grave, claro, considerada muy grave dentro de la normativa, por tanto tiene que tener una sanción que puede ser la expulsión o puede tener otro tipo de carácter como actividades... Pedir, por ejemplo, ¿no? Perdón en público, ¿no? Al otro, decirle, oye, que perdona que no tenía yo esta intención o tuve esa intención, pero me arrepiento, ¿no? Efectivamente. Algo así, ¿no? Eso es lo primero, tiene que pedirle perdón a la víctima, pero aparte tiene que tener su sanción punitiva, su carácter punitivo. Y luego estarían las medidas de prevención. Es decir, el centro tiene que adoptar una serie de medidas para que esos casos no se vuelvan a producir. Charlas sobre el acoso escolar, tenemos que hacer muchas actividades de integración. En muchos casos de los alumnos que son acosadores, que a veces es
por llamar la atención, tenemos que hacer medidas de integración para que se sientan integrados dentro del grupo, no llamando la atención, siendo los chulos, sino viendo que se les quiere, que se les respeta con sus características. Integrándose, ¿no? Integrándose, y mucha prevención en el sentido de que debemos de decirles a los menores que tienen que denunciar cualquier caso de acoso que ellos puedan estar viendo. Porque a veces lo problemático es que no te lo dice el alumno acosado y no te lo dicen los demás. Y entonces eso crea un caldo de cultivo en el que se genera cierta inseguridad en los menores, ¿no? Yo te digo, hablo en mi centro en particular, muchos padres vienen y me dicen que los alumnos se sienten muy seguros en el centro porque el equipo directivo responde muy rápidamente ante cualquier caso, no de acoso, sino ante cualquier caso de violencia entre ellos, de agresión. Porque no toda violencia es acoso, es decir, que cuando no hay frecuencia, cuando es algo puntual, también hay que tajarlo, ¿no? Correcto, ese es el inicio. Lo que hemos dicho, las medidas de prevención muchas veces es establecer un umbral de esa violencia, un umbral muy bajo, es decir, en cuanto pasemos de aquí no lo vamos a aceptar, porque si abres un abanico muy amplio, te puedes... Insultos, por ejemplo. Por ejemplo. Empiezas insultando y ya ahí está la primera señal. No. Faltas de respeto al profesorado no se deben aceptar, faltas de respeto entre el alumnado no se deben aceptar, agresiones gratuitas no se pueden aceptar, conflictos que va a haber en el patio, por supuesto, y hay que intentar mediar y hacerles entender que lo importante es el diálogo. Pero todo lo que sea esa violencia gratuita, todo eso hay que cortarlo de raíz, porque es que si no vas a generar un problema más grave y ellos encima los alumnos van a tener la impresión de que tú no les vas a ayudar. Claro. Porque lo estás permitiendo de alguna manera. Y hablemos un poco de casuística, en casos concretos que te hayan ocurrido. ¿Cómo fueron? Mira, en casos que nos han sucedido, normalmente nos enteramos muchas veces porque la víctima ya llega un momento en que no puede más y se lo ha contado a algún alumno que luego viene a contárnoslo a nosotros o directamente nos lo ha contado. A partir de ahí hay una normativa que cada comunidad autónoma la establece, ¿no?, en casos de acoso escolar, pero lo primero que tenemos que hacer es ya directamente, si nos enteramos de un posible caso de acoso escolar, es establecer unas medidas preventivas de la víctima. Las primeras medidas son de vigilancia, es decir, el equipo directivo el director nombra al jefe de estudios como el encargado de un equipo de intervención que estará integrado también por el tutor y por otros docentes que consideremos, y entonces ellos, sin dar la voz de alarma, se encargarán de en las zonas comunes de vigilar a ver y detectar a ver si se está produciendo algún tipo de agresión hacia ese alumno, es decir, es una primera forma de protección. Y a partir de ahí empezamos a, digamos, un trabajo de investigación. Hacemos entrevista con la víctima, hacemos entrevista con aquellos posibles acosadores, hacemos una entrevista con aquellos que lo hayan podido ver y luego informamos a los padres y tanto de la víctima como del acosador. Y ha habido casos en España muy sonados, ¿no?, de gente que ha llegado al suicidio, ¿no? Hace poco tiempo hemos visto el caso ya de una persona mayor, quiero decir, no es lo mismo, pero está relacionado, que habían puesto un vídeo sexual tomado 5 años antes y la pobre mujer se suicidó, probablemente por la vergüenza que sufrió y tal. Eso son casos extremos, ¿no? Pero ¿cuál dirías tú que es el caso tipo, ¿no?, grave, que ocurre normalmente, más frecuentemente? Eso es un caso extremo, pero es un caso que se puede dar y que este es un grado máximo, pero es cierto que un acoso puede destruir la vida de una persona emocionalmente, la puede desequilibrar hasta tal punto de no sentirse segura en el resto de su vida. Los casos habituales que nos estamos encontrando fundamentalmente es un aumento del ciberacoso, eso sí que es importante. En el centro educativo ya no tanto, sí que es cierto que se produce en las zonas comunes, en los patios, en el instituto, sobre todo en el intercambio de clases, se suele producir, siempre que no hay presencia del profesorado. Pero fundamentalmente los mayores casos son de insultos, mofas, se les pone motes y no tanto la agresión, sino la humillación emocional, la humillación psicológica, mucho más quizá que la agresividad. La agresión se utiliza, bueno, en algunos casos puntuales, pero el principal acoso es en este aspecto que te estoy comentando. ¿Y qué se debe hacer en esos casos? En esos casos, lo primero, una vez que tú lo detectas, es importante lo que te decía al principio, de defender fundamentalmente a la víctima y reforzarla, ¿no? Pero
hay que establecer más, yo diría, fíjate, que en toda la sociedad en general nos está pasando un poco lo que le pasa a los menores de no confiar en este caso en la autoridad. En la autoridad, y a veces en la vida diaria nosotros a veces nos cuesta también confiar en la justicia muchas veces. Yo creo que debemos de empezar a educar en ese he sido yo y en esa responsabilidad, porque estamos educando en una justificación constante. Todo el mundo se justifica, aparcan en doble fila, se justifican. Es que no había sitio. Efectivamente, no había sitio, aparcan en zona de minusválidos, es que no hay sitio. Todos nos justificamos y hemos llegado a una sociedad donde todo es justificable. Y cuando todo es justificable, nadie es responsable de nada de lo que sucede. Y muchas veces incluso se lo toman como juego el acoso. Se ha convertido casi a veces en un juego. Estamos llegando a unos límites donde los valores fundamentales de la convivencia mutua se están resquebrajando y se están rompiendo. Debemos de volver a la disciplina positiva, pero a la disciplina. Porque si no, a partir de ahí, es cierto que hay gente, hay menores que por sus características psicológicas y emocionales, más introvertidos, más inseguros, van a estar sufriendo en los centros educativos y no tienen por qué. Muy bien, yo creo que nos quedamos con ese mensaje. Muchas gracias. Nada, muchas gracias a ti. Hasta siempre.